Hola, bienvenidos a una nueva píldora de Hecho en Avilés. Hoy están con nosotros Alicia Zamora e Iván Duque del estudio Duque y Zamora Arquitectos, creado en 2009 como un proyecto muy definido, con un propósito muy concreto: poner en práctica una arquitectura sensata que integre la presencia activa del ser humano en el medio ambiente. Una idea que responde a una filosofía de vida que habrá evolucionado en estos 11 años de trayectoria. Alicia e Iván. Sí, pues sí, desde que empezamos, nosotros empezamos en 2009, empezamos un poco formándonos en todos estos temas de arquitectura bioclimática, bioconstrucción y passive house, y de 2009 hasta aquí empezamos con la casa entre encinas y ha habido una evolución bastante grande, sobre todo en el tema de sistemas constructivos y de materiales. Para ejecutar este tipo de edificios ha habido bastante evolución. Sí, cuando empezamos había pocos materiales disponibles, pocas empresas constructoras especializadas, pero es algo que, sobre todo los 3 últimos años, ha pegado un cambio muy importante. A la hora de afrontar un proyecto, ¿con qué parámetros trabajáis para optimizar construcción y servicios? Bueno, nosotros siempre partimos de la arquitectura bioclimática porque es el punto de inicio del diseño de cualquier vivienda passive house. Hay que tratar de optimizar los recursos del entorno en el que se sitúa la vivienda. Nosotros principalmente hemos realizado viviendas unifamiliares, de tal manera que se optimice el diseño en función de estos recursos. Por otro lado, cuando las circunstancias, sobre todo económicas, nos lo permiten, tratamos de que el proyecto se realice con materiales naturales o materiales de bajo impacto ambiental, tratando de incorporar, aparte del diseño bioclimático, la bioconstrucción. Estos son criterios que hemos añadido, digamos, a los parámetros clásicos de la arquitectura. No consiste en renunciar a otras cuestiones de diseño por conseguir una eficiencia energética más alta, sino que hay que tratar de sumar y aunar todo esto dentro de un proyecto. Por ejemplo, una vivienda que tenemos en Cudillero tiene vistas al mar que están hacia el norte y supuestamente no deberíamos de abrir grandes ventanales hacia el norte porque tenemos más pérdidas energéticas. Pero obviamente esas vistas al mar eran irrenunciables para los clientes y nosotros estábamos completamente de acuerdo con ello. ¿Construir con estos parámetros encarece mucho un proyecto? Yo creo que es cuestión de priorizar. Depende mucho, todo depende, ¿no? Pero no hay que renunciar, sin renunciar a acabados de calidad, no hace falta ir a acabados quizá de lujo, que se llaman de lujo, ¿no? Pero hay que poner el foco en las tripas del edificio, en la envolvente térmica del edificio, en cómo está construido ese edificio. Sí. Digamos, en lo que no se ve, entre el acabado interior y el acabado exterior de la fachada, es donde realmente están los materiales que nos van a aportar un confort térmico con un gasto energético bajo. Y nosotros, pues, tratamos de priorizar ese paquete interior. De tal manera que, bueno, en lugar de invertir en cosas que no nos van a aportar más que una imagen, invertimos en este tipo de materiales. De esta forma, más o menos, se compensa. Además, con la evolución que ha tenido todo esto, al aparecer más empresas, al aparecer más sistemas constructivos, también eso ha hecho que económicamente sean más rentables porque, bueno, ya hay cierta competencia y hace que los precios hayan bajado. Eficiencia energética y bajo impacto ambiental. Son dos conceptos tradicionalmente incompatibles casi, ¿no? ¿Cómo se trabaja o cómo trabajáis para unarlos? Bueno, son dos conceptos que desde nuestra opinión van unidos. Durante el ciclo de vida del edificio, o sea, durante el tiempo en el que está en uso, se emiten el 80% de las emisiones de CO2 de este edificio. El 20% restante
Corresponde a la fabricación de los materiales y a la construcción. Sí. Entonces, bueno, si nosotros hacemos un edificio que consume poca energía, o sea, que tiene una eficiencia energética muy alta, su impacto ambiental durante su vida útil es obviamente mucho menor. Una vivienda pasiva consume en calefacción aproximadamente un 80% menos que una vivienda convencional. Si a esta parte de la vida útil del edificio le añadimos cómo la construimos, con qué materiales, o sea, tocamos ese otro 20%, pues digamos que ya estamos cerrando el círculo. Por ejemplo, hay aislamientos sintéticos que producen la industria química y en cambio hay otros aislamientos que tienen una calidad además muy alta, como por ejemplo el corcho o la fibra de madera, y que tienen un impacto ambiental muy bajo. O, por ejemplo, las estructuras de madera, a lo largo de la vida del árbol, el árbol está absorbiendo CO2 y emitiendo oxígeno al ambiente, con lo cual construir con estructuras de madera también hace que se mejore ese impacto ambiental del edificio. La pandemia del coronavirus, que es inevitable hablar de ella y del cambio que ha supuesto y que seguirá suponiendo, nos ha obligado a volver la mirada a nuestro entorno y a poner en valor la habitabilidad y confort de nuestros hogares, reforzando conceptos que desde Duque y Zamora siempre habéis defendido. ¿Habéis notado un cambio en el público desde que empezó todo este tema? Sí, bueno, claro, es que está siendo una etapa así un poco complicada, ¿no? Nos hemos pasado mucho tiempo dentro de casa y nos estamos dando cuenta de pequeños detalles que antes quizá pasaban sin ningún tipo de importancia. Pero, por ejemplo, mucha gente que nos dice, ¿no? Que nos manda emails pues me doy cuenta que en mi casa es que no tengo suficiente iluminación natural o que no puedo hacer ventilación cruzada porque todas las ventanas dan a una fachada. Todos esos pequeños detalles nos estamos dando cuenta de que hay mucha gente interesada en este tipo de viviendas, de las viviendas que hacemos nosotros. Y sí que hemos recibido, pues por ejemplo, en estos 2 meses tenemos 2 proyectos nuevos, con lo cual el interés es creciente y bueno, por lo menos la gente nos manda emails preguntando por este tipo de viviendas y buscando un poco cómo mejorar su casa. ¿Habéis notado una vuelta al campo, a la vivienda unifamiliar, en detrimento de las viviendas en la ciudad? Sí, sobre todo los contactos que hemos tenido han sido para este tipo de viviendas, para viviendas unifamiliares o rehabilitar la casa del pueblo o cosas así. Sí, han sido los contactos que hemos tenido. Antes, Iván, hablabas de la casa entre encinas, en Llanes. Es todo un símbolo de Duque y Zamora Arquitectos, dentro y fuera de Asturias. Aparte de ser una maravilla y que invito a visitarla a través de vuestra página web, ¿qué destacaríais de vuestro proyecto insignia? Bueno, fue el primer proyecto que realizamos, fue en el año 2009 y de aquella todavía estábamos formándonos. Realizamos el primer curso de Passive House que se hizo en España y es una vivienda que nos ha permitido, por un lado, situarnos dentro de un campo muy específico y, por otro lado, aprender mucho de cómo funcionan este tipo de viviendas. Es una vivienda que ha estado monitorizada desde el primer momento, midiendo consumos, midiendo parámetros como la calidad del aire, como la temperatura superficial, en fin. Sí, yo destacaría el diseño, que intentamos integrarla en la parcela lo más posible, conservando toda la vegetación. Y en segundo punto, un cuidado en la elección de los materiales, pues poner mucho cuidado y elegimos todo materiales naturales que no emitieran sustancias tóxicas, que consumieran el menor número de recursos en su fabricación. Un poco yo creo que serían los puntos más importantes. Por otro lado, bueno, los niveles de consumo que se han ido midiendo han respondido a los cálculos iniciales y ya son 10 años prácticamente de uso. ¿Qué avala un certificado Passive House? Bueno, yo creo que es una garantía para el cliente
de que las cosas se han hecho bien, porque el Instituto Passive House te hace una auditoría muy exhaustiva tanto del proyecto como de la ejecución de la obra. Tú tienes que aportar fotografías de cómo se ha realizado todo. Digamos que las cosas no se quedan en papel, sino que se comprueban fehacientemente que se han ejecutado de manera correcta. Sí, es un certificado que al cabo de los años te va a seguir sirviendo y va, digamos, va a garantizar que tu vivienda compite con las nuevas viviendas que se van a adaptar a las normativas europeas de eficiencia energética. Muy bien, muchísimas gracias. Hasta aquí Hecho en Avilés con Duque y Zamora Arquitectos y ya sabemos un poquito más de vuestro estudio. Gracias. Gracias.